Me enamoré del novio de mi mejor amiga. Nunca imaginé que un simple café podría cambiarme la vida. Todo comenzó un lunes cualquiera, en el que el otoño pintaba las hojas de tonos cálidos y el viento traía consigo esa sensación de nostalgia que siempre me acompañaba. Yo, Valeria, estaba sentada en la pequeña terraza de nuestra cafetería favorita, esperando a Clara, mi mejor amiga desde la infancia. Nuestra amistad era como un refugio, cómoda, segura, predecible. Pero ese día algo diferente flotaba en el aire, algo que no podía identificar, hasta que apareció él. Mark, el novio de Clara, caminaba entre las mesas con esa sonrisa despreocupada que siempre parecía iluminarlo todo a su alrededor. Su mirada se cruzó con la mía por un instante, solo un instante, pero lo suficiente para que un estremecimiento recorriera todo mi cuerpo. No podía apartar mis ojos de él, aunque sabía que no debía sentir nada más que cortesía. Después de todo, él era el novio de mi mejor amiga, mi hermana en todo excepto en sangre. Intenté concentrarme en la conversación trivial de Clara, en sus quejas sobre el trabajo y en cómo siempre se olvidaba de cosas pequeñas que luego yo recordaba. Pero mi mente estaba atrapada en Mark, la curva de sus labios, la forma en que sus manos se movían mientras hablaba, el modo en que reía como si nada más importara. Y, antes de darme cuenta, cada gesto suyo me parecía un pequeño imán que me atraía hacia algo que nunca debería permitir. Me prometí a mí misma que no cedería a esos sentimientos, que no permitiría que algo tan prohibido se instalara en mi corazón. Pero cuanto más trataba de ignorarlo, más imposible se volvía. Esa tarde, mientras él se inclinaba para saludarme, sentí que todo mi mundo se desmoronaba silenciosamente. Porque la verdad era innegable, ya me había enamorado del novio de mi mejor amiga. Y así, sin saberlo, había cruzado la línea que jamás debí tocar. Todo estaba a punto de cambiar, y yo no tenía la menor idea de hasta dónde me llevaría este amor que no debía existir. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada encuentro con Mark, aunque breve, se sentía como un fuego que consumía todo a su paso. Nos veíamos casi siempre en reuniones de amigos o durante salidas con Clara, y yo me obligaba a mantener la calma, a sonreír como si todo fuera normal, mientras mi corazón latía desbocado cada vez que él me rozaba accidentalmente la mano o se inclinaba para susurrarle algo a Clara. Ese roce, aunque mínimo, se quedaba conmigo mucho después, insistente, imposible de ignorar. Empecé a observarlo con la atención que solo se reserva para lo prohibido. Su risa, antes apenas un detalle, se convirtió en un canto que no podía sacar de mi cabeza. La forma en que sus ojos buscaban los de Clara mientras hablaban, cómo sus gestos se adaptaban a ella, cómo parecía tan feliz a su lado, y aún así, cada pequeña coincidencia de miradas que se cruzaba conmigo me hacía sentir viva de una manera que nunca había experimentado. Una tarde, Clara tuvo que salir temprano de la universidad, dejándonos solos a Mark y a mí en la biblioteca. Intenté concentrarme en mis apuntes, pero no pude. Mark estaba demasiado cerca, demasiado presente, y el aire entre nosotros parecía vibrar con una tensión silenciosa. En un momento, levanté la vista y lo encontré observándome sin palabras, con una intensidad que me hizo olvidar la moralidad, el respeto, todo. Mi respiración se aceleró y mi corazón latía como un tambor incontrolable. «Valeria», dijo él, apenas un susurro. «¿Estás bien?» El simple hecho de oír mi nombre en su voz me hizo sentir un calor inesperado. Asentí sin poder hablar, mientras mis manos temblaban ligeramente sobre el libro abierto. Había algo en esa mirada que desafiaba todas las reglas, que me invitaba a cruzar límites que sabía que jamás debía tocar. Y allí, en ese instante, comprendí algo que me aterrorizaba y me excitaba a la vez, él también sentía algo. No hubo palabras, no hubo promesas, solo miradas cargadas de una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. Y mientras Clara estaba ausente, algo dentro de mí decidió, silenciosamente, que ya nada sería igual. El peligro se volvió irresistible, y la línea entre la amistad y la pasión empezó a desdibujarse de manera inevitable. A partir de aquel día, todo se volvió un juego peligroso. Cada mensaje que recibía de Mark me hacía temblar, cada comentario casual que cruzábamos parecía cargado de un doble significado que solo nosotros entendíamos. Intentaba convencerme de que todo era inocente, de que lo que sentía podía desaparecer si solo mantenía la distancia, pero la realidad era otra. Cada encuentro aumentaba el deseo,
Cada sonrisa suya era un recordatorio cruel de que estaba cayendo en algo de lo que no habría retorno. Comenzaron las situaciones imposibles. Salidas con amigos en las que Clara se perdía por unos minutos y yo quedaba sola con él, momentos fugaces en los que nuestras manos se rozaban accidentalmente y nuestras miradas se encontraban, llenas de secretos que no podían ser compartidos. El mundo parecía conspirar para acercarnos, y yo me debatía entre el miedo y la fascinación. Me repetía una y otra vez que debía detenerme, que estaba traicionando a la persona que más amaba, pero una parte de mí deseaba lo contrario, deseaba más de esas miradas, de esos gestos, de esa electricidad que nos unía en silencio. Un sábado, durante una reunión en la casa de Clara, la tensión alcanzó un punto que no podía ignorar. Clara se había quedado dormida en su habitación tras un día agotador, y Mark y yo nos encontramos solos en la cocina, sirviéndonos café sin decir nada al principio. La atmósfera estaba cargada, pesada, como si cada segundo contuviera 1000 emociones contenidas. Valeria, empezó él, rompiendo el silencio. Esto no debería estar pasando. Mi corazón se aceleró tanto que dolía. Cada palabra suya parecía confirmar lo que ya sentía. Él también estaba atrapado en ese sentimiento prohibido. Lo miré, y por primera vez, sin máscaras ni precauciones, dejé que mis emociones fluyeran. Lo sé, susurré, apenas audible. Pero no puedo evitarlo. Y allí, en esa cocina silenciosa, rodeados de recuerdos de una amistad que estaba a punto de romperse, algo cambió. No hubo besos, no hubo promesas, solo un acuerdo silencioso entre nuestras miradas. Lo que sentíamos era real, intenso y prohibido, y ninguno de los dos podía fingir que no existía. La culpa y el deseo se mezclaban de manera insoportable, y mientras regresábamos a la sala para que Clara no sospechara nada, supe que este era solo el principio de un camino que nadie debería recorrer, pero que ninguno de los dos podía resistir. Los días se volvieron un tormento dulce y cruel. Cada vez que Clara estaba cerca, sentía un nudo en el estómago que amenazaba con ahogarme, pero al mismo tiempo, cada instante a solas con Mark era un veneno que no podía dejar de beber. Caminábamos por la delgada línea entre lo permitido y lo prohibido, y aunque intentábamos ocultarlo, la tensión crecía con cada sonrisa, cada comentario, cada mirada que duraba demasiado. Una tarde, mientras estudiábamos en el parque, Clara decidió ir a comprar unos libros y nos dejó solos en el banco, bajo la sombra de un árbol que comenzaba a cubrirse con hojas doradas. El aire estaba cargado de un silencio incómodo, uno de esos silencios que gritan todo lo que las palabras no se atreven a decir. Yo jugueteaba con los cordones de mis zapatos, intentando ignorar cómo su presencia me hacía temblar, mientras él me observaba como si buscara algo en mi mirada. Valeria, dijo finalmente, su voz baja, casi temblorosa. Esto es demasiado. No podemos seguir así. Me levanté un poco de la vergüenza y la culpa, pero no podía dejar de mirarlo. Cada palabra suya era un martillo que golpeaba mi conciencia, y sin embargo, había algo en sus ojos que me decía que él también deseaba ignorar las reglas, que él también estaba atrapado en este juego del que ninguno quería salir. Lo sé, Mark, respondí, con un hilo de voz. Pero, cada vez que estoy cerca de ti, siento que no puedo respirar. El espacio entre nosotros se llenó de electricidad, una fuerza invisible que nos empujaba más allá de lo racional. Quise apartarme, romper el contacto, pero algo en su mirada me detuvo. Era como si el mundo entero se hubiera reducido a ese instante, donde solo existíamos él y yo, conscientes de lo imposible de nuestra situación, pero incapaces de ignorar la intensidad que nos consumía. El sonido de la risa de Clara acercándose nos devolvió abruptamente a la realidad. Ambos nos enderezamos, forzando sonrisas y pretendiendo normalidad. Pero por dentro, sabíamos que nada volvería a ser igual. Cada gesto inocente, cada roce accidental, estaba cargado de un peligro invisible. Nuestra pasión secreta, nuestro amor prohibido, se estaba convirtiendo en una adicción que ninguno de los dos podía controlar. Mientras Clara regresaba, sosteniendo los libros con orgullo, yo sentí un miedo profundo mezclado con un deseo imposible de ignorar. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada momento así podría romper mi amistad con Clara y cambiar nuestras vidas para siempre, pero una parte de mí ansiaba más, deseaba que la chispa prohibida se convirtiera en un incendio que no pudiéramos apagar. El fin de semana siguiente fue una prueba de fuego.
Clara había organizado una pequeña reunión en su apartamento con sus amigos más cercanos, y yo sabía que Mark estaría allí todo el tiempo. Mientras preparábamos la comida juntos, intentando aparentar normalidad, sentí que cada roce accidental de nuestras manos era un recordatorio cruel de lo que estaba prohibido. Su cercanía me volvía vulnerable, y al mismo tiempo, me hacía sentir más viva que nunca. En un momento, mientras cortábamos verduras, nuestras manos se encontraron. No fue intencional, o al menos eso pretendimos, pero la chispa que recorrió mi cuerpo al tocar su piel fue imposible de ignorar. Mark me miró con una intensidad que me hizo olvidar todo alrededor, la cocina, los amigos, la risa de Clara que llegaba desde la sala. Solo existíamos nosotros, atrapados en un instante que se prolongaba más de lo debido, un instante en el que cualquier palabra o gesto podía cambiarlo todo. Valeria, susurró, apenas audible. Tenemos que ser cuidadosos. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. No era la primera vez que me advertía sobre los peligros de lo que sentíamos, y probablemente no sería la última. Pero cada advertencia solo reforzaba lo imposible de nuestra atracción. Cada mirada furtiva, cada sonrisa que compartíamos a escondidas, nos acercaba más, mientras la culpa y el deseo se entrelazaban de manera insoportable. Más tarde, mientras Clara se distraía con sus amigas, Mark se acercó y me susurró algo al oído. Su aliento cálido rozó mi piel y provocó un estremecimiento que no pude ocultar. No sé cuánto más podré resistirme, dijo, con una voz cargada de tensión. Yo apenas pude respirar. Sus palabras confirmaban lo que ambos sentíamos, aunque ninguna de las dos estuviera dispuesta a admitirlo. Nos separamos con la excusa de servir la comida, pero el calor que quedó entre nosotros era innegable, un recordatorio de que habíamos cruzado la línea de manera irreversible. Durante toda la noche, la tensión no desapareció. Cada conversación, cada risa compartida, llevaba un trasfondo prohibido. Cada gesto, cada mirada, era una confirmación silenciosa de que estábamos atrapados en un juego peligroso, un juego en el que nadie podía ganar. Pero, a pesar de la culpa, a pesar del miedo, ninguno de los dos quería detenerse. La atracción era demasiado intensa, demasiado real, demasiado prohibida para ignorarla. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, con Clara observando de manera despreocupada, ambos sabíamos que lo que estaba por venir sería aún más difícil de controlar. Lo prohibido ya no era solo una tentación, se había convertido en un camino del que ninguno quería bajar, aunque ambos supiéramos que podía destruirlo todo. Los días posteriores a aquella reunión fueron una mezcla de ansiedad y emoción. Cada mensaje de Mark me provocaba un temblor interno, y cada encuentro casual se sentía como caminar sobre una cuerda floja, con el riesgo de caer en cualquier momento. La culpa y la pasión se peleaban dentro de mí, una batalla constante que no podía ganar. Sabía que Clara confiaba en mí completamente, y sin embargo, no podía negar que lo que sentía por Mark había crecido hasta consumirlo todo. Una tarde, mientras estudiábamos juntos en mi habitación, la situación se volvió casi insoportable. Estábamos sentados uno al lado del otro, revisando apuntes y tratando de mantener la concentración, pero la proximidad hacía que cada movimiento, cada suspiro, se sintiera cargado de electricidad. Él inclinó la cabeza hacia mí para señalar algo en mi cuaderno, y por un instante, nuestros rostros quedaron demasiado cerca. Podía sentir su aliento, su calor, la suavidad de su piel casi rozando la mía. Valeria, murmuró con voz ronca, cargada de tensión. Esto no puede seguir así. Quise apartarme, pero mi cuerpo no respondió. La mirada que me dirigió estaba llena de deseo y miedo al mismo tiempo, y en ese instante comprendí que él también estaba atrapado en el mismo torbellino que me consumía. Lo sé, susurré, sin poder contenerme. Pero siento que no puedo evitarlo. El silencio que siguió fue insoportable. La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, y cada latido de mi corazón resonaba con fuerza. Ninguno de los dos se atrevía a cruzar la línea por completo, pero cada gesto, cada roce accidental de nuestras manos, cada suspiro compartido, nos acercaba más a un punto de no retorno. Cuando finalmente Clara llamó por teléfono desde su trabajo, ambos nos levantamos apresuradamente, fingiendo normalidad. La tensión no desapareció, simplemente quedó latente, un recordatorio constante de lo prohibido que nos unía.
Aquel día entendí algo que me aterrorizaba y, al mismo tiempo, me excitaba. Nuestro amor prohibido no era algo que pudiéramos controlar. Cada encuentro nos acercaba más, cada mirada nos atrapaba en un juego del que nadie podía salir ileso. Mientras Mark se despedía, rozando mi mano con un ligero roce que decía más que 1000 palabras, sentí que el corazón me explotaba en el pecho. Sabía que estábamos caminando al borde de un abismo, y que cualquier paso en falso podría destruir no solo nuestra amistad con Clara, sino también nuestras propias vidas. Pero a pesar del peligro, no podía dejar de desearlo, de quererlo, de amarlo en secreto, aunque eso significara vivir con la culpa cada día de mi vida. Todo alcanzó un punto crítico una tarde lluviosa. Clara había salido a hacer unas compras y Mark me acompañaba a dejar unas cosas en mi habitación, un recorrido que parecía rutinario, pero estaba cargado de una tensión que ninguno de los dos podía negar. Cada gota de lluvia que golpeaba la ventana sonaba como un tambor que marcaba el ritmo de nuestros corazones, cada suspiro compartido aumentaba la electricidad en el aire. Valeria, dijo en un susurro mientras ajustaba un mechón de cabello que se había pegado a mi rostro por la lluvia. No sé cuánto más podré resistir. Su cercanía me hizo temblar. Podía sentir su calor, su perfume, el latido acelerado de su corazón que parecía sincronizado con el mío. Todo en él me atraía y me aterraba al mismo tiempo. Sabía que estábamos jugando con fuego, que cada segundo podía destruir no solo nuestra amistad con Clara, sino también nuestra propia tranquilidad emocional. Pero a pesar de todo, no pude apartarme. El primer roce más prolongado de nuestras manos fue casi un accidente, pero la electricidad que recorrió nuestros cuerpos lo convirtió en un acto deliberado de deseo reprimido. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante, el mundo entero desapareció, solo existíamos él y yo, atrapados en un instante que desafiaba toda razón. Mark, esto está mal, susurré, intentando recordar la línea que jamás debíamos cruzar. Clara. Lo sé, contestó con voz ronca. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Ese momento cambió todo. No hubo beso, no hubo palabras más allá de las que nos pudimos permitir, pero la tensión se convirtió en un lazo invisible que nos unía de manera irrompible. Cada roce accidental, cada mirada cargada de deseo, cada instante compartido en secreto nos acercaba más al abismo del que sabíamos que era imposible escapar. Y entonces, cuando el trueno retumbó con fuerza y la lluvia golpeó con violencia las ventanas, nos dimos cuenta de la verdad que ambos habíamos estado negando: lo prohibido nos había atrapado, lo imposible se había vuelto irresistible, y ya no había vuelta atrás. Por primera vez, entendimos que nuestros sentimientos eran más fuertes que cualquier regla, más poderosos que cualquier promesa de lealtad, y que, aunque nos doliera, aunque nos aterrara, estábamos destinados a cruzar la línea que jamás debimos tocar. Mientras la lluvia caía sobre el techo, Mark y yo nos quedamos en silencio, conscientes de que el próximo paso podría cambiarlo todo para siempre, y sabiendo que, a partir de ese momento, nuestras vidas ya no serían las mismas. El amor prohibido había florecido entre nosotros, y con él, la certeza de que cada momento juntos sería una batalla entre la pasión y la culpa, entre el deseo y la lealtad, entre lo que queríamos y lo que debíamos. El fin de semana siguiente, la tensión llegó a su punto más insoportable. Clara había organizado un viaje corto con amigos y nos invitó a Mark y a mí. Durante el trayecto en coche, el silencio entre nosotros era casi ensordecedor, cada gesto, cada mirada, parecía cargado de significado. Por momentos, deseaba detener el tiempo, quedarme atrapada en esa cercanía prohibida que nos consumía, aunque al mismo tiempo sabía que estábamos caminando al borde de un precipicio. Esa noche, mientras todos dormían en la cabaña que alquilamos, Mark y yo nos encontramos en la sala vacía, iluminada solo por la luz tenue de la chimenea. La distancia que hasta entonces habíamos mantenido desapareció de golpe. No hubo palabras, solo un magnetismo que nos empujaba irremediablemente uno hacia el otro. Valeria, murmuró, su voz quebrada. No podemos seguir así, pero no quiero alejarme de ti. Me acerqué sin pensar, y por un instante nuestras frentes se tocaron. Todo el miedo, la culpa, el deseo y la pasión contenida estallaron en un solo latido. Su mano rozó la mía, luego lentamente subió hasta mi rostro, y pude sentir su respiración mezclándose con la mía. Estábamos atrapados en un instante donde todo lo prohibido parecía justo, donde el mundo exterior no existía y solo importábamos nosotros.
Pero entonces recordé a Clara. La amistad que nos unía, la confianza que ella había depositado en mí durante tantos años, y un torrente de culpa me golpeó con fuerza. Me aparté, con lágrimas en los ojos, mientras él intentaba acercarse otra vez. «Mark, no podemos», susurré entre sollozos. «Te amo, pero esto es un error». Él me sostuvo, sin decir nada, comprendiendo que el deseo no siempre puede vencer la moral. Nos quedamos así, abrazados en silencio, conscientes de que nuestro amor prohibido era real, intenso y devastador, pero también peligroso. Lo que sentíamos no podía existir sin destruir algo más grande que nosotros. Al amanecer, mientras Clara aún dormía, nos separamos y prometimos mantener la distancia, al menos por ahora. Ambos sabíamos que los sentimientos no desaparecerían, que la chispa seguía viva, ardiendo en secreto dentro de nosotros, esperando el momento en que la vida nos pusiera de nuevo frente a frente. Y así, con el corazón dividido entre el deseo y la lealtad, comprendí que algunas historias de amor nacen prohibidas, algunas pasiones son imposibles de controlar, y algunas decisiones, aunque dolorosas, son necesarias para proteger a quienes más amamos. Porque a veces, amar no significa tener, sino saber cuándo dejar ir.